mira, lamentablemente, efectivamente estamos viendo un incremento de la violencia. Cuando vemos tanto el agregado nacional como lo que pasa en nuestra capital, pues encontramos que prácticamente todos los delitos suben. El homicidio no ha parado y esto es algo que nosotros hemos venido advirtiendo y hemos lamentado que en muchas ocasiones la autoridad pues salga a autofelicitarse y autoelogiarse cuando hay algún día en donde disminuye la incidencia de este delito. Por lo que hace al secuestro, el secuestro es el único delito que la autoridad pasada, es decir, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto entregó a la baja, y pues este crece, si comparamos el primer cuatrimestre de este año contra el anterior, un 23%. Es decir, han aumentado los secuestros. Han aumentado los secuestros y han aumentado 23%, es casi una cuarta parte. Es casi una cuarta parte y es, entre otras cosas, muy lamentable porque hay algunos estados que traen reducciones, entre ellos los estados que históricamente han tenido una crisis en esta materia, como es el caso de Tamaulipas o Tabasco. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un incremento en entidades en donde las cosas se encontraban bastante resueltas. ¿Por qué esto? Que era la pregunta que tú me hacías. Pues hoy presentamos un estudio sobre el gasto en materia de seguridad. Creo que el gasto nos exhibe realmente cómo estamos y a qué le estamos destinando los recursos. Un gasto menor a lo que se gastaba el año pasado. Un gasto menor a lo que se gastaba el año pasado y un recorte fundamental y sustancial en la Procuración de Justicia. 14%. Sí, es el 14%, pero es el 30% cuando volteamos a ver a los estados. Y hay otro aspecto, o sea, lo que la Federación le otorga a los estados. Pero luego, por ejemplo, vemos una disminución del 27% en la prevención, vemos que la atención a los derechos humanos representa apenas el 0.01% del Producto Interno Bruto, que el total de lo que gastamos en seguridad es menos del 1%, cuando los países países equivalentes al nuestro en términos, sí, lo que podrían ser los países de la OCDE gastan un promedio entre 1.7 y 3 de su PIB y ninguno de ellos tiene la crisis que tenemos nosotros. Entonces nosotros no deberíamos gastar cuanto ellos, deberíamos gastar más. Eso te ayuda a entender una parte del problema. Hasta un 3% del Producto Interno Bruto debería aplicarse en seguridad a nivel nacional. Simple y sencillamente, si estuviéramos en las mismas condiciones de los otros países de la OCDE, que ninguno está. Que aquí estamos peor. Que aquí estamos mucho peor. Y aquí, insisto, ¿por qué es importante lo del gasto? ¿Por qué es importante los recortes? Porque los recortes significan menos gente, significan menos capacidad para hacer cosas, significan recortes también en materia de sueldos, con más cargas de trabajo. Claro que hay deficiencias. Paralelo a esto, si recuerdas, hace un mes tú y yo platicamos porque presentamos el análisis de la estrategia de seguridad del gobierno federal y de los gobiernos que acaban de entrar, entre ellos la Ciudad de México. En materia de lo que hace el gobierno federal, pues aquí podemos decir que el secuestro es un gran olvidado. Pero para empezar, la coordinación... Aunque sea el de mayor impacto. Aunque sea probablemente el de mayor impacto. Junto con la extorsión y el homicidio, desde luego. El tema de alto impacto es qué representa para una sociedad. A veces un robo puede ser de alto impacto, pero el punto es, este es un delito de una gravedad enorme porque tiene afectaciones no solo para el individuo que la padece, sino para todo un núcleo. Genera una gran percepción de inseguridad y aparte, pues tú tienes a bandas que se empiezan a dedicar a esto de una manera continuativa y que también te van a generar otro tipo de descomposiciones. En el caso específico, como te decía, pues tenemos un dato muy grave. En los 6 meses que lleva esta administración no se ha ratificado a un titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Y hoy tenemos a un encargado de despacho de primer nivel, pero la verdad es que si no es ratificado no tiene la fuerza para poder llevar a cabo su trabajo. El segundo aspecto es el tema del secuestro y de la Coordinación Nacional Antisecuestro no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional de Seguridad, en el Plan Nacional de Seguridad. Y te digo, a esto le agregas los recortes presupuestales, pues te das cuenta por qué estamos como estamos. Porque, insisto, no aumenta solo en la Ciudad de México, aumenta prácticamente en todo el país. Es un tema que es verdaderamente espeluznante. Los mejores policías no están actuando en las mejores posiciones de responsabilidad porque le preocupa más al gobierno actual de la Ciudad de México el tema de vínculos policiales con la hermandad, con la corrupción, con el crimen que está dentro de la propia policía. Pues sí,
hay todo eso, de acuerdo, que se investigue, pero los que saben investigar estas cosas no están adentro, porque vienen del neoliberalismo corrupto y vienen de otra... sí, pero en esta circunstancia han pasado ya cuántos meses del gobierno. Pues mira, Pepe, hay algo que tú estás apuntando y que a mí me llama la atención, las declaraciones de la doctora Sheinbaum. Yo confío plenamente en la Procuradora de la Ciudad de México, que ha demostrado una gran sensibilidad, en el secretario de Seguridad, Jesús Horta, pero la verdad es que hay un aspecto que es fundamental. Una autoridad no puede decir, yo no sabía el nivel de corrupción que había. Nosotros lo dijo Sheinbaum, ¿no? Por eso, lo oíste. Y eso es gravísimo, porque nosotros el año pasado les pedimos a las autoridades que respondiesen a 258 preguntas para poder entender a los 55 candidatos. Se los pedimos y Claudio Sheinbaum no contestó. Y una de las cosas que les preguntábamos era precisamente su diagnóstico sobre la Ciudad de México. ¿Tú quieres gobernar una entidad y no tienes un diagnóstico? ¿No tienes un diagnóstico cercano a la realidad? O sea, te preparaste para ser la encargada de un gobierno y no te has dado a la tarea. Pero esto, lo más grave es que este año tampoco nos contestó sobre su plan de seguridad cuando le pedimos que transparentaran su plan. De hecho, ninguno de los gobiernos emanados de Morena nos contestó y nos transparentó la información, solo nos contestó Guanajuato, Yucatán y Jalisco. Y te puedo decir que en el caso de Veracruz y de Tabasco, pues nos contestaron algo que todavía nos espantó aún más. En la Ciudad de México simple y sencillamente no participaron, no nos quisieron contestar, pero en el caso de Tabasco y de Veracruz nos contestaron que no contaban con la información sobre la estrategia de seguridad. Claro que así, eso explica las causas. Sí. Es un conjunto de situaciones. No, y eso y que corran a la gente. Mira, es el caso de Patricia Bugarín. Ella controlaba la unidad antisecuestros. La Coordinación Nacional Antisecuestros. Desde el 2015. Hizo espectacularmente. Y lo hizo bien. Lo hizo espectacularmente. Pero como es de otro partido y de otra tendencia y tiene otras ideas y no comulga con las de Morena directamente con Claudia Sheinbaum, señora Bugarín, pásese a retirar y dejan vacante. Mira, hemos perdido talento en Policía Federal, nosotros lo advertimos. La creación de la Guardia Nacional, si se pensaba hacer, no necesitaba desaparecer a la Policía Federal y mermarla en sus facultades. Pero, por ejemplo, en el caso de por qué no creció la Policía Federal, pues la explicación de no nos vamos al gasto. Si volteamos a ver a quién se llevó la gran tajada del combate al crimen en la pasada administración, fue el Ejército. El Ejército concentró el 70% de los recursos destinados al combate al crimen. Obvio que en el 30% van todos los demás. Evidentemente la Policía Federal no podía crecer porque no se le otorgaron los recursos. Creo que hay una parte del diagnóstico que le dieron al presidente que es falsa, sobre el número de activos, sobre las capacidades que tenía la Policía Federal. La Policía Federal es, porque lo sigue siendo, una gran institución, y la verdad es que le dieron un diagnóstico falso, o el presidente ha mentido acerca de lo que sabe sobre Policía Federal, no hay de otra. Y la otra es, pues, si había errores, había que corregirlos. No, hoy en la presentación decíamos algo que ayer me dijo una persona que estimo mucho. En México las políticas públicas, todo lo que no sabemos si funciona o no funciona, lo cortamos. Si fuéramos una persona, ya seríamos nada más una uña, porque todas las veces estamos recortando y recortando y recortando y recortando, en vez de corregir. Yo creo que el gobierno anterior nos entregó un desastre en materia de seguridad. Fue el sexenio más violento en materia de homicidios, de secuestros, de extorsiones, de robos, de narcomenudeo, de trata. Es decir, fue el peor sexenio que hemos tenido en materia de seguridad. El secuestro fue el único que entrega la baja de manera consistente, gracias a la operación precisamente de Pati Bugarín y de su equipo. Y de las unidades antisecuestro en lo local, que son de verdad de primer nivel, son lo mejor que tenemos. Los recortes afectan, y la decisión de desmantelar lo que sí funcionaba, precisamente porque pues el modelo económico es el modelo que ha generado violencia en el país, pues me parece una muy mala decisión, sobre todo cuando no hay forma de comprobarlo. Francisco Rivas, te agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia de compartir con nosotros este análisis, este diagnóstico, este señalamiento, estos rayos X en los que has hecho pasar todo este modelo que nos tiene tan inquietos en este momento y que estamos padeciendo, no solamente por el caso de Norberto Ronquillo, que es uno más entre miles, sino por la percepción que tenemos de que vas a un restaurante y te pueden asaltar y puedes perder la vida, vas en un microbús trasladándote a las 6:43 de la mañana a tu trabajo,
a donde vas a llegar a las 9 porque queda muy lejos y te van a asaltar y te van a robar el celular y lo que traigas en la bolsa, mucho o poco, lo que sea. Y frente a ello, la percepción es la realidad. Tú sabes muy bien que percepción es realidad, más allá de las cifras.